Me parece muy oportuno, como le decía a Germán Chica, este evento, este conversatorio, para que se analice bien el esquema político que está en este momento funcionando en Colombia, tratar de darle un marco conceptual, evaluar sus pros y sus contras y también hacer un análisis sobre su desempeño hasta el día de hoy. Me van a perdonar que haga una serie de reflexiones un poco desordenadas, pero creo que es la mejor forma de iniciar un conversatorio, en lugar de una conferencia o de un discurso escrito, darles a ustedes mi opinión y mis reflexiones sobre el por qué se hizo lo que se ha hecho y cómo creo que debe evolucionar hacia el futuro. Lo primero que quisiera yo resaltar es que la unidad nacional no se creó para ganar, sino para gobernar. Eso ya de por sí marca una diferencia a los gobiernos tradicionales de coalición. Las coaliciones generalmente se hacen para ganar y se mantienen para mantener unas mayorías. Este caso no fue así, este caso fue una unidad nacional para gobernar porque ya habíamos ganado, en cierta forma ya habíamos ganado, aunque el llamado al gobierno de unidad nacional se hizo desde el inicio, en la campaña pusimos las primeras piedras en ese proyecto de ojalá lográramos una unidad nacional para hacer grandes reformas en un momento muy interesante y muy especial que vive nuestro país y que se requiere unas amplias mayorías para lograr esas reformas. Entonces ese sería el primer punto que quisiera resaltar. A mí les confieso que me influyó muchísimo la forma como el presidente Lincoln llegó a tomar la decisión de incorporar a sus rivales en la campaña, al incorporar a sus rivales al gobierno, ¿no? Y ese raciocinio que hizo el presidente Lincoln siempre me marcó a mí muchísimo y cuando tuve la oportunidad de aplicarlo, lo apliqué. Por eso, tal vez una de las primeras decisiones que tomé fue invitar al ministro Germán Vargas a ser parte del gabinete y ni más ni menos que con el Ministerio del Interior y de Justicia. Porque creo que ese raciocinio de buscar una mayor gobernabilidad y al mismo tiempo incorporar las buenas ideas a un programa de gobierno, lo único que hace es enriquecer el proceso y mejorar la acción del gobierno. Y eso fue precisamente lo que hicimos y lo que estamos tratando de hacer en forma permanente. El Partido Liberal tenía una serie de propuestas, para mencionar una en particular, la ley del primer empleo, con lo cual ese fue su lema de campaña. En el fondo, esa ley de primer empleo era perfectamente compatible con nuestro programa de gobierno y nuestra prioridad de generar más empleo y empleo formal. Entonces, esa idea y esa iniciativa liberal perfectamente la podíamos incorporar en el programa de gobierno. El Partido Conservador, con quienes desde un principio habíamos hecho una coalición con un sector del Partido Conservador, cuando ya, como quien dice, se pusieron las cartas sobre la mesa, pues habían muchas de las propuestas o de las inquietudes o de las posiciones del Partido Conservador que perfectamente podíamos incorporar y eran compatibles con nuestra filosofía y nuestra forma de ver el futuro y de gobernar. El tema de la seguridad, por ejemplo, ahí había una identidad perfecta. En Cambio Radical, también hicimos el mismo ejercicio y por eso no fue difícil esa unión. Entonces, lo que quisimos hacer y lo que hemos querido poner en marcha es la incorporación de las ideas de los otros partidos
para enriquecer el programa de gobierno y llevarlo a la práctica y volverlo realidad. Y ahí creo que se logran los objetivos porque se combinan las circunstancias, es decir, si hay buenas ideas y al incorporar el partido a la unidad nacional se aumenta la gobernabilidad, pues la posibilidad de que esas ideas se conviertan en realidad se aumentan. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. Yo pienso que la legislatura que tuvimos en este primer año de gobierno no tiene precedentes en cantidad y en calidad. Reformas que se han intentado, una en particular, la ley de ordenamiento territorial, se han intentado 19 veces, nunca se han logrado. Se logró en esta legislatura. ¿Por qué? Porque teníamos esa amplísima gobernabilidad. La ley que reformaba las regalías, nadie ni siquiera se había atrevido a presentarla porque decían que eso era un imposible, que políticamente eso no se podía, pero al tener esas mayorías se pudo. Yo creo que es una de las leyes más importantes que se han aprobado en la historia reciente del país, que nos va a permitir lograr un objetivo que es un común denominador entre todos los partidos, que es mayor equidad, un país que tiene el vergonzante título de ser uno de los países más desiguales del planeta. Entonces ahí se logró un consenso. La ley de sostenibilidad fiscal, que ha sido una ley que el mundo entero ha señalado como un ejemplo, y miren la paradoja, hoy esa ley de sostenibilidad fiscal, esa reforma constitucional de sostenibilidad fiscal y la ley de la regla fiscal es exactamente lo que están proponiendo muchos países en Europa y en Estados Unidos para dar unas señales de seriedad en el manejo económico. Y nosotros aquí la incorporamos en una forma casi que unánime. Hubo discusiones internas sobre el concepto de introducir en la Constitución el criterio de sostenibilidad fiscal para que los poderes públicos la tuvieran en cuenta en sus decisiones, tanto el gobierno como el poder legislativo en sus leyes, como el poder judicial en sus fallos. Y ahí hubo una discusión muy interesante. El Partido Liberal, o algunos del Partido Liberal, creyeron que esto, en cierta forma, le quitaba el espíritu a la Constitución del 91 porque sobreponía el criterio fiscal y económico sobre los derechos fundamentales, y tocó hacer una labor de pedagogía y de convicción para convencerlos de que no era así y de eso no se trataba, sino que todo lo contrario, que para poder defender los derechos fundamentales necesitamos un Estado viable financieramente y que no hay nada que viole más los derechos fundamentales de los ciudadanos que un Estado quebrado. Y finalmente llegamos a un acuerdo y se logró esa reforma que tuvo inmediatamente un impacto práctico en la gente. Hicimos la emisión de acciones más grande de nuestra historia, más del doble de la emisión más grande anterior, al precio más bajo de nuestra historia, y eso se traduce en un costo del capital más bajo para todos los colombianos, por el efecto que tienen este tipo de decisiones en el sistema financiero. En fin, no quiero hacer el inventario de todo lo que se aprobó, lo que quiero dejar como mensaje es que se logró una agenda legislativa muy rica, muy necesaria, gracias a la gobernabilidad. Y esa gobernabilidad se ha logrado gracias a que hemos podido encontrar unos comunes denominadores, en donde también todos nos identificamos, y ahí viene un punto muy importante. La diferencia, Simón, la diferencia de
posiciones frente digamos, al grueso, al centro político, es muy marginal, y en esta unidad nacional no caben los extremos, no caben ni la extrema izquierda, no cabe ni la extrema derecha, aquí caben los que tenemos un común denominador sobre la forma como debe de operar nuestra democracia, sobre ciertos principios básicos, el principio de la libertad, el principio del buen gobierno. Hay una serie de elementos que aglutina a todos estos partidos que hacen parte de la unidad nacional. Yo creo que ahí hay también un punto muy importante para resaltar, que la diferencia entre los partidos no es mucha, y que lo que hicimos fue incorporar las buenas ideas de cada partido para crear ese común denominador. El último partido que ingresó a la unidad nacional fue el Partido Verde, que fue el partido con el cual yo competí, su candidato en la segunda vuelta, era en cierta forma el partido contrario. ¿Y cuál fue la reflexión del Partido Verde y la reflexión nuestra? Que estamos haciendo las cosas que ellos hubieran querido también hacer en el gobierno, y que si es así, pues lo mejor es que ayuden a hacerlas mejor. Y eso también creo que ha contribuido a la gobernabilidad. Ahora, hay quienes dicen, no, eso es unanimismo. La respuesta es no. Aquí no hay ningún unanimismo. Aquí lo que queremos es tener buena gobernabilidad, poner en marcha las mejores ideas de todos los partidos. El programa de gobierno, que era el programa de la U, se está llevando a cabo, enriquecido con los programas de los demás partidos, y hay una organización que en cierta forma está administrando esa unidad nacional, que se llama la Mesa de Unidad Nacional, y ahí están los presidentes de los diferentes partidos. Nos sentamos a analizar la agenda legislativa, a ver cuáles de las leyes tienen, como quien dice, el aval de la unidad. Si tienen el aval de la unidad, van a pasar a ser aprobadas con más facilidad. Habrá otras leyes que no tengan el aval de la unidad, donde hay diferencias conceptuales, diferencias profundas entre los partidos. Por ejemplo, la ley que tiene que ver con el aborto. Ahí seguramente no vamos a encontrar un consenso, pero eso no tiene por qué debilitar o socavar el grueso de la unidad nacional. Entonces se permiten disensos dentro de la unidad, y eso es obvio, eso es natural y es necesario, y así ha operado. Por eso los partidos pueden, si quieren, tomar la iniciativa de presentar leyes ante el Congreso sin el aval de la unidad nacional. Es más, los parlamentarios también pueden, dentro de sus propios partidos, de acuerdo a la disciplina y a la forma de operar de cada partido, tener iniciativas y presentar sus proyectos de ley sin ningún problema, y eso no tiene que ir a la bendición de la unidad nacional. Lo que aquí sucede es que lo que sí va a la unidad nacional y tiene la bendición, pues hay un compromiso de cada partido de que eso al final va a ser aprobado. Y así ha funcionado, y ha funcionado bien. Hay un gran reto en este momento, en la coyuntura, y es el reto de las elecciones regionales versus la unidad nacional. Y yo les he dicho a los directores de los partidos, creo que podemos ser lo suficientemente maduros para diferenciarnos en unos niveles y mantener la unidad en un nivel superior. Es decir, está perfectamente, es perfectamente lícito y no debe haber ningún problema que los partidos tengan diferencias en las candidaturas y que compitan en las elecciones para elegir sus candidatos a las alcaldías, a las gobernaciones, a los consejos, y que ahí
se presente el normal enfrentamiento, pero que tratemos de que esa competencia no vulnere, no transmita el enfrentamiento a nivel nacional. Hasta ahora creo que lo hemos logrado y yo espero que el 31 de octubre podamos decir lo mismo, que la unidad nacional se mantiene incólume y que las elecciones fueron unas elecciones normales, que hubo la confrontación y la emulación normal de este tipo de elecciones, pero que la unidad nacional se mantuvo. Es bien interesante y creo que ese es uno de las razones por las cuales se realizó este conversatorio, el contraste con lo que está sucediendo en Colombia frente al resto del mundo, sobre todo Estados Unidos, Europa, inclusive el Japón, las democracias y economías que tradicionalmente eran el ejemplo que muchos otros países querían seguir. Y hoy parece que en muchos sentidos es al contrario. La crisis que estamos viendo, la crisis económica, yo lo he llamado huracán porque no sabe uno para dónde va o dónde va a terminar. Se sabe que está causando estragos, pero no se sabe bien cómo va a aterrizar y dónde va a terminar. Es más una crisis política que una crisis económica, una crisis de falta de gobernabilidad, una crisis de falta de capacidad de afrontar los problemas económicos desde la política. Y eso lo estamos viendo como un común denominador ahí sí en todas las economías y las democracias industrializadas. Lo que hemos visto en Estados Unidos, ese grado de polarización, me dicen tanto republicanos como demócratas, muchos de ellos llevan 30, 40 años en el Congreso y me dicen que nunca en la historia habían visto tanta polarización, que es un ambiente que se respira de polarización y que eso está paralizando la acción del Estado, como lo hemos visto últimamente con la decisión de aumentar o no el nivel de la deuda. Pero eso se está traduciendo a otros frentes, a otros temas, y eso genera toda una serie de consecuencias muy negativas. Lo mismo se puede decir de la mayoría de los países europeos. Hay una tal polarización o no hay mayorías. Hay un caso que a mí me sorprende y que es hasta chistoso. El país que está teniendo el mejor desempeño en la Unión Europea, el crecimiento más alto o uno de los más altos, es un país que hace un año no tiene gobierno, que es Bélgica. Bélgica hace un año no ha podido ser capaz de formar un gobierno, más de un año lleva, y es el país que mejor desempeño económico está teniendo. Alguna lección nos debe dejar eso. Para mí la lección que eso deja es la necesidad de tener gobernabilidad, porque si no hay gobernabilidad no hay la capacidad para tomar decisiones que muchas veces son decisiones que tienen que ser rápidas, sí tienen que ser efectivas. El mundo está evolucionando de una forma muy rápida, la tecnología nos está cambiando la forma de vivir de una forma mucho más rápido de lo que nosotros como personas lo podemos asimilar. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, cada vez que sale una tecnología nueva me queda más difícil de asimilarla. Y no he aprendido la vieja cuando ya mis hijos me dicen, mire papá, este nuevo aparato, y yo no he aprendido a funcionar el aparato anterior y me dan uno nuevo, ya eso como que lo desborda uno. Lo mismo sucede con las democracias y con los gobiernos y con las políticas públicas. En un mundo más globalizado y que cambia con más rapidez. Entonces la capacidad de adaptarse a ese mundo es fundamental. Y si la política, en lugar de facilitar esa adaptación, la congela, la retiene, la frena, ahí se generan unos problemas como los que estamos viviendo hoy en el mundo entero. Por eso el ejemplo colombiano, creo yo, es sui generis lo que está sucediendo, y por eso yo les digo a mis compatriotas todos los días, cuidemos esto, cuidemos esta unidad nacional,
porque el mundo nos está señalando como un ejemplo. En un país que ha vivido, no años, décadas de violencia, de polarización, de discriminación, de estigmatización, que logremos finalmente ponernos de acuerdo la gran mayoría y decir vamos por este camino o vamos por este otro camino, es un logro muy, muy importante que tenemos que buscar la forma de fortalecer todos los días, porque es un activo muy precioso. Es natural y es comprensible que dentro de esa unidad nacional pues comiencen a aparecer voces disidentes, voces que pueden no estar de acuerdo. La política es así, pero si uno puede encauzar esas voces y puede en cierta forma darles una salida para que lo grueso, lo importante se mantenga, creo que el país va a seguir avanzando como hemos venido avanzando en una forma muy positiva, porque además tenemos unos retos muy grandes hacia el futuro. El reto de restituirle la tierra a los millones de campesinos que fueron desplazados por la violencia, con todo lo que eso implica, con todas las amenazas y todo el pasado que tenemos en ese frente de la violencia en el campo, pues eso requiere también una gran fortaleza política, una gran decisión y un gran respaldo político para que esas políticas públicas puedan ser efectivas y puedan lograr resultados. El reto de luchar contra la pobreza y de obtener resultados realmente importantes en la lucha contra la pobreza, eso también requiere un gran apoyo político en muchas de los frentes que maneja el Estado, no solamente en el gobierno, sino en el manejo de los jueces y de la propia legislatura. Estamos, por ejemplo, y Marcelo Álvarez conoce muy bien, en este momento de periodo de justicia transicional, con un experimento que ningún país en el mundo lo había hecho, que es una justicia transicional en medio de un conflicto. Generalmente las justicias transicionales se aplican después del conflicto. Nosotros decidimos aplicarlo en el medio del conflicto y le agregamos la ley de reparación de víctimas y de restitución de tierras en medio del conflicto. Ahí se generan unas tensiones y se van a generar y se están generando unas fuerzas que, si no hay el consenso político necesario, si no hay la claridad del objetivo que queremos nosotros todos lograr, pues la aplicación de esas políticas públicas se debilita y lo bueno que estamos haciendo pues se puede venir al traste. Por eso yo estoy de veras contento, pues ustedes se imaginarán, si un gobierno que tiene más del 90% del Congreso a favor, si no va a estar contento el presidente. Por eso yo hago todos los días, no solamente rezo para que eso se mantenga, sino que hago lo posible para que esto funcione bien y para que esto se traduzca en resultados, que es lo que en el fondo todos estamos buscando, que esto se traduzca en resultados. Eso fortalece nuestra democracia, porque vuelvo a repetir, aquí no se trata de unanimismos, aquí hay toda la libertad para opinar en contra. Es más, este gobierno le gusta que salgan opiniones contrarias o críticas. Yo vengo del periodismo, me formé en esa escuela del perro guardián, que las sociedades necesitan esos perros guardianes que le gruñen a uno o que ladran cuando ven que las cosas van mal. Yo fui perro guardián durante mucho tiempo y los gobernantes necesitamos perros guardianes. Claro que cuando lo muerden a uno demasiado, pues ahí uno se pone un poco nervioso, pero yo hablaba, por ejemplo, esta mañana con su papá, Simón, con el presidente Gaviria, sobre lo que dijo ayer en Fasecolda, y lo discutimos, y además me pareció perfecto, y tiene unas críticas que son válidas. La crítica
sobre la forma como se ha anunciado lo de las EPS, es una crítica totalmente válida. Siquiera lo dijo porque casi que me ahorró a mí decirlo, o lo repito yo el día de mañana, eso ha sido mal manejado esa parte. Lo de los aranceles, discutámoslo, porque ese es un punto de vista y yo tengo otro, pero bienvenida ese tipo de reflexiones. Eso es necesario en la democracia, eso es sano, eso estimula el debate y estimula algo que para mí es fundamental. Ese diálogo, esa discusión, esos debates siempre terminan en que las decisiones finales son mejores. Las políticas públicas que no son discutidas generalmente tienen más defectos que las políticas públicas que son discutidas. Y si las políticas públicas son producto de los debates y producto de las reflexiones, inclusive de opiniones contrarias, y finalmente se toma la decisión, entonces tenemos unas políticas públicas más acertadas y mejores y de mejor ejecución. Por eso nosotros en eso somos totalmente abiertos y es más, le damos la bienvenida al disenso en muchos de los aspectos. Hay otros aspectos donde sí se requiere cierto grado de disciplina y eso se discute en la mesa de la unidad nacional. Hay ciertas decisiones, por ejemplo, va a llegar un momento dado donde en la reforma a la justicia, hay muchos puntos de vista sobre la reforma, pero donde la mesa de unidad, como expresión política del país, como representación del Congreso, va a tener que decir, ¿es por aquí o es por allá? Y cuando se tome esa decisión, después de esa discusión y después de escuchar a todo el mundo, pues ahí tiene que haber un mínimo de disciplina y las decisiones se toman, porque si no, entonces ahí sí se paraliza uno por falta de decisión. Entonces ahí también es muy bueno que se discuta, pero no demasiado en el sentido de que pueda frenar decisiones que son necesarias. La reforma a la justicia se tiene que aprobar, no podemos fallar ahí, así como en 19 ocasiones se presentó la reforma al ordenamiento territorial y finalmente se logró. Esta reforma a la justicia, ¿cuántas veces se ha ensayado, Germán? Desde el año 2012 han presentado varias ocasiones y siempre terminó retirados. Sí. Y si hay una discusión entre las propias Cortes, sobre quién debe tener la última palabra para alinear la jurisprudencia sobre los derechos fundamentales, pues tenemos que definir como democracia quién, dónde. Eso no es en contra de nadie, sino es una decisión que se debe tomar. ¿Y quién la debe tomar? El Congreso de la República. ¿Y quién va a interpretar en dónde se va a discutir esa decisión fundamental? Entre los presidentes de los partidos, en la mesa de la unidad. Pueden estar o no de acuerdo con el gobierno, pueden tomar otra decisión, lo cual nosotros respetaríamos perfectamente, pero son decisiones que hay que tomar, y eso creo que es muy importante para la democracia. Finalmente, la oposición. Hemos querido también aprovechar esta coyuntura para darle todas las garantías a la oposición. Hemos querido negociar con la oposición el estatuto de oposición. No ha sido fácil, por parte del gobierno ha habido toda la voluntad. No vamos a presentar un estatuto de oposición donde la oposición se oponga, porque queda un poco absurdo, a menos de que sea muy evidente que la oposición se opone simplemente por hacer oposición, que también es una posición válida. Muchas veces la oposición hace oposición contra lo evidente porque les gusta hacer oposición y así es, y punto. Yo no estoy de acuerdo con el gobierno, así defienda la juventud y la belleza y la democracia, no estoy de acuerdo con el gobierno porque soy oposición, eso también lo respetamos, pero queremos tener un marco jurídico y que la oposición, que quien hacia el futuro quiera hacer oposición, tenga todas las garantías.
todas las garantías de libertades, que ese es algo que para mí es fundamental, ha sido tal vez el norte más importante en mi vida pública, defender las libertades, la libertad de expresión, las libertades de hacer la oposición. Ahí tenemos también muy claro cuál es el comportamiento. Creo que ahí también tenemos un consenso con todos los miembros de la Unidad Nacional, quién está en contra de la libertad de expresión, quién no quiere una total libertad de expresión. Lucho, Rafael Pardo, Juan Lozano, José Darío Salazar, todos están totalmente de acuerdo con esos principios básicos de la democracia, de la forma como debe operar nuestro sistema político, y ahí finalizo, que tiene que estar en permanente proceso de mejoramiento, porque las circunstancias cambian, porque el mundo cambia, porque también, como esa famosa frase de Churchill, que la democracia es el peor sistema, excluyendo a todos los demás, porque tiene muchas falencias, porque muchas veces esa ley del péndulo se va para un lado y de pronto todo el mundo comienza a protestar y se va para el otro, pero así es la historia, y lo importante es que tengamos un esquema político que se pueda adaptar a esas nuevas circunstancias, pero que sea efectivo para que dé resultados, para que la gente crea en el esquema, crea en las instituciones, crea en la democracia, crea en sus derechos. Y si eso es así, tenemos el mejor esquema posible. Yo creo que la Unidad Nacional, en cierta forma, está logrando ese cometido. El día de mañana se vuelve otra vez, como dicen, a barajar las cartas, pero tendremos un país mucho mejor, un país con instituciones más sólidas, un país con una democracia mucho más actuante y más efectiva. Muchas gracias.